Muy bien. Listo, muy bien. Entonces voy a presentar mi UCAT. El UCAT ya lo pueden descargar en internet. En el Classroom les voy a pasar el link del Classroom también para que puedan descargarlo o propiamente se los voy a pasar al WhatsApp también. Ahí les puedo pasar el documento que estamos leyendo, que es un apoyo más al catecismo que ustedes tienen, que también es un UCAT. Entonces, vamos a continuar pues con nuestra catequesis. Y dejen presento pantalla para comenzar. Voy, permítanme poquito. Bienvenidos todos, buenas noches. Voy corriendo, ahorita que mi máquina me deje. En lo que presento pantalla, ¿alguien nos quiere compartir qué estuvimos trabajando la clase pasada? ¿Recuerda alguien de qué estuvimos hablando la última clase que estuvimos aquí presentes? ¿Sí, Selene? ¿Te acuerdas de qué hablamos? Sobre los 7 sacramentos. Sobre los 7 sacramentos. ¿Y qué hablábamos de los 7 sacramentos? ¿Alguien recuerda de qué hablábamos? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿De qué hablábamos? En esto de los 7 sacramentos, ¿de qué hablábamos? A ver. Sí, a ver, Karen, ¿de qué hablábamos? Sobre los sacramentos que se reciben una sola vez. Así es, la semana pasada la clase pasada estuvimos hablando de los sacramentos que se reciben una sola vez. Entonces, hoy vamos a continuar con descubriendo elementos de los sacramentos. Veíamos también que los sacramentos no son un acto ¿de qué, Karen? También veíamos la semana pasada ¿de qué, Eduardo? Que los sacramentos no son ¿qué? ¿Sí, Eduardo? Jennifer. Magia. Los sacramentos más importantes son el bautismo, confirmación, el orden, Veíamos que eran un sello y que los sacramentos no eran un acto de magia, no eran mágicos, que teníamos que tener fe para que los sacramentos tuvieran esa fuerza, esa eficacia que Dios pues prometía a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a comenzar con esta preguntita que dice, cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, ¿pierde por ello su efecto? ¿Ustedes qué creen? Dice, cuando una persona, un sacerdote, un obispo, se ha portado mal o ha hecho cosas no agradables a Dios, dice la pregunta, dice, por esta razón, ¿el sacramento deja de ser válido? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. Sí, sí que sí, ¿es válido o no es válido? ¿Sí, Selene? Sí es válido. Sí es válido. ¿Por qué crees que sí sigue siendo válido, Selene? ¿Por qué crees esto? Porque no se puede borrar. Porque no se puede borrar. Muy bien, bajamos la mano. Vamos a leer qué dice el Yucat acerca
de esta pregunta que nos invita a que reflexionemos el día de ahora. La pregunta entonces es, más dejen que mi máquina quiera porque ya se cansó, dice, que ya ha trabajado mucho, dice. Ahí va, permítanme que ya se trabó mi máquina. Dice, no, dice, cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, pierde por ella su efecto, y la respuesta, como lo dijo Selene, es no. Dice, los sacramentos obran en virtud de la acción sacramental realizada, es decir, ex opere operato, es decir, los sacramentos funcionan independientemente de la actitud moral o de la disposición espiritual de quien los dispensa, es decir, de quien los da. Dice, es suficiente con que quiera hacer lo que hace la iglesia. Entonces, dice nuestro primer punto del Yucat, es que un sacramento no pierde su validez si por algún motivo el sacerdote o la persona quien lo preside no está haciendo bien las cosas. Dice aquí que es suficiente con que el sacerdote quiera hacer lo que la iglesia le ha mandado a hacer. Es suficiente para que Dios se haga presente en el sacramento. Dice, los ministros de los sacramentos deben, en cualquier caso, llevar una vida ejemplar. Pero los sacramentos son eficaces por la santidad de sus ministros. Dice, sino porque es Cristo mismo quien actúa en ellos. Ciertamente, Él representa nuestra libertad al recibir los sacramentos. Cristo respeta nuestra libertad al recibir los sacramentos. Y por eso solo tienen eficacia positiva cuando nos abrimos a Cristo. Entonces, esta primera pregunta del día de ahora es, cuando una persona que está dirigiendo los sacramentos no es una persona digna, nosotros debemos de estar conscientes de que no es necesario, no es, sí es importante, pero no invalida el sacramento que una persona esté obrando mal, pero nos invita a que lo hagamos con todo respeto, es decir, no porque, significa que el sacerdote ya puede hacer lo que quiera, no, significa pues que el sacramento no deja de ser válido porque Cristo mismo está presente en los sacramentos. Es Cristo quien preside nuestros sacramentos y es la santidad de Cristo quien hace que un sacramento sea eficaz. Muy bien, continuamos con nuestra siguiente pregunta y vamos a ver un poquitito más de preguntas. Y dice, ¿cómo celebramos los misterios de Cristo? ¿Quién celebra la liturgia? Pregunta, jóvenes, ¿han escuchado alguna vez esta palabrita llamada liturgia? ¿Alguna vez han escuchado esta palabrita que dice liturgia? ¿Qué es la liturgia? ¿Alguien la ha escuchado de los aquí presentes? ¿Alguien recuerda haber escuchado alguna vez esta palabra? Pareciera que no, pues vamos a ver qué significa la liturgia en nuestra iglesia. Dice, ¿quién celebra la liturgia? Dice, es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra todas las liturgias terrenas. La liturgia celestial que abarca a los ángeles y hombres, a vivos y difuntos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. Los presbíteros y los fieles participan en la celebración litúrgica de Cristo de diferente manera. Dice, en las celebraciones litúrgicas debemos de prepararnos interiormente para la grandeza de lo que allí sucede. Aquí y ahora está presente Cristo y con él todo el cielo. Allí están todos llenos de una alegría indecible y al mismo tiempo de amorosa preocupación por nosotros.
Dice, el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos describe en imágenes misteriosas esta liturgia celestial a la que nos unimos nuestra voz aquí en la tierra. Muy bien, entonces, ¿quién celebra la liturgia? ¿Qué es la liturgia? La liturgia es precisamente todo acto en el cual la iglesia celebra los sacramentos. La liturgia es donde estos ritos que hacemos para que se haga válido o para que se celebre nuestro sacramento. Es decir, la liturgia es la misa, en la misa está nuestro culto divino, es nuestro culto, es el momento en el cual Dios se hace presente. La liturgia no es un acto privado, sino que la liturgia nos invita a que nosotros nos introduzcamos en lo que se está haciendo en el cielo. La liturgia entonces son las puertas que Dios nos puso aquí en la tierra para vivir lo que se vive en el cielo. La liturgia es aquella puerta, aquella entrada para que nosotros le demos una miradita al cielo. La liturgia es una entrada, es la forma en que Dios nos expresa su presencia. Entonces, nos dice, o nosotros debemos de estar conscientes que nosotros fuimos creados para alabar a Dios y entrar a la eternidad. Y por lo tanto, la liturgia nos hace contemporáneos con Cristo, hace que Cristo esté presente en nuestras vidas. La liturgia se dirige a ti, es un Jesús que se dirige a ti aquí y ahora. La liturgia es hacer entonces presente a ese Jesús que está listo y dispuesto para ayudarnos, para guiarnos, para santificarnos. La liturgia es como una carta de amor que te gusta mucho y que la lees toda la semana. La liturgia es como esa carta de amor. Es el mismo Jesús que te escribe y que te invita a que vivas toda la semana, toda la semana, esta liturgia. Entonces, la liturgia es el culto en el cual nosotros nos introducimos al cielo, donde el cielo se puede introducir en nuestra vida y donde Jesús se hace presente precisamente para darnos una carta de amor, para escribirnos, para hablarnos, para decirnos algo en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros decimos en nuestras vidas, decimos, ay, es que pareciera que Dios no me habla, pareciera que Dios no me escucha? Pues hoy, en este día, pues quiero invitarlos a que se den cuenta que Dios mismo nos habla por medio de la liturgia, que la liturgia, que es el culto donde celebramos nuestros sacramentos, son el lugar donde Dios nos da una abridita al cielo y que nos deja darle un vistazo a lo que se vive en el cielo, pero también encontramos en la liturgia, pues, esa presencia amorosa de Cristo. La liturgia entonces no solamente es un papel, la liturgia es un encuentro con Cristo. La liturgia va más allá de una sola carta de papel, es un encuentro con Dios. Y este encuentro con Dios debe de ser gozoso y amoroso. No se vale que nosotros el día de mañana estemos en misa con nuestras caras de, ay, yo no quiero estar aquí. Hoy la invitación es que cada vez que tú hagas que estés participando de la liturgia, es decir, de la Sagrada Eucaristía, pues te des cuenta que Dios te está visitando, pero que también te des cuenta que es un Dios que se preocupa por nosotros. La liturgia es yo dándole gracias a Dios, pero también un Dios que se preocupa por mí. La liturgia es darme cuenta que Dios está preocupado por mí, pero también es darme cuenta de
que yo puedo acercarme a Dios, porque la liturgia es donde me puedo encontrar con Dios por medio de los sacramentos. Entonces, la liturgia nos invita entonces a, a entrar al cielo, a vivir el cielo aquí en la tierra. Eso podemos decir que es la liturgia. La liturgia, vuelvo a repetir, ¿quién la celebra? Dice nuestro Yucat, que hoy se me está trabando mucho, pero con calma nos amanecemos, dicen por ahí. Dice entonces, la liturgia es, dice, abarca, que es, dice, es el mismo Cristo quien celebra todas las liturgias, es decir, es la presencia de Dios también en nuestras vidas, y que esta liturgia abarca a los ángeles, a los hombres, a los vivos, a los difuntos, el pasado, el presente, el futuro, el cielo y la tierra. Y son los sacerdotes y los fieles los que participamos en la celebración litúrgica de Cristo de diferente manera. Es decir, nosotros vivimos nuestra liturgia de diferente manera, es decir, no vamos a hacer todo lo que hace el sacerdote. A cada quien le toca hacer algo y estamos invitados cada quien a hacer algo en nuestra liturgia. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué traducimos liturgia como culto divino? ¿Por qué le llamamos a la liturgia? ¿Por qué le llamamos a la liturgia culto divino? ¿Ustedes por qué creen que se le llame a nuestras liturgias culto divino? Los escucho. ¿Quién guste participar? Sí, ahorita lo... Es que me lo trajo Teresa. Sí, sí, Selene, te escuchamos. ¿Por qué crees tú que a la liturgia también la conocemos como culto divino? Porque es importante. Porque es importante. ¿Alguien más quiere decirnos su hipótesis? ¿Por qué creen que la liturgia recibe también o se le conoce con otro nombre que es culto divino? Sí, Antonio, ¿te escuchamos? Porque Dios es quien lo celebra. Muy bien, muy buena respuesta. Vamos a ver qué dice el Yucat, al menos en la primera partecita. ¿Alguien le gustaría ayudarme a leer esta primera parte del Yucat? Esto que está ahí en color negrito. Ahorita le bajo a la siguiente página. ¿Alguien le gustaría leer? Karen, te escuchamos. El culto al servicio divino es ante todo el servicio que Dios nos hace a nosotros y solo en segundo lugar nuestro servicio a Dios. Dios se nos da bajo signos. Síguele, signos sagrados. Para que nosotros hagamos lo mismo, entregarnos sin reservar a Él. Ok, nos dice nuestro catecismo que el culto divino, el culto de la celebración litúrgica, nos dice, ¿por qué traducimos la liturgia como culto divino? Dice, el culto o servicio divino es ante todo, ojo, observen, pónganle la lupa, dice el padre Luis Toro, dice, es ante todo
el servicio que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y solo en segundo lugar, nuestro servicio a Dios. El culto divino, nuestra liturgia, es lo que Dios viene a hacer por nosotros. Es decir, nuestra liturgia es un Dios que viene a ayudarme, es el Dios que viene y se acerca a mí para salvarme, para darme vida, para guiarme, para consolarme. Es un Dios que me ama y solo en segundo lugar es una respuesta, es decir, es un servicio que nosotros le prestamos a Dios. Entonces la liturgia, antes que cualquier cosa, es un Dios que viene a ayudarnos. Es la liturgia el acto en el cual Dios vino a servir al hombre, a ser servidor de todos nosotros. Y solo en segundo lugar podemos decir que es un llamado y es una respuesta de nosotros al llamado que Dios nos hizo. Es decir, Dios nos ama, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos y entonces a medida de que yo me dejo ayudar, me dejo bendecir, me dejo guiar, es de la forma en que Dios va a actuar en nuestras vidas. A medida de que yo, cuando vaya a misa, vaya con la actitud de que es Dios el servidor de mi vida, que es Dios el que se pone a mi servicio, es un Dios que voltea a verme, que yo puedo entonces dar una respuesta a ese llamado, una respuesta a ese amor que Dios nos da. Es responder amor con amor. Y nos dice entonces que Dios se nos da bajo signos sagrados. Y esto es importante. Dios dice, se nos da bajo signos sagrados. ¿Qué es esto de los signos sagrados? Dice más adelante el Yucat, dice, para que nosotros hagamos lo mismo. O sea, si Dios vino a servir, pues la invitación es que nosotros también sirvamos a los demás. Si Dios se entregó por mí sin reserva, sin pensar de que si yo iba a ser bueno, que si yo iba a ser malo, Dios me ama, Dios me amó y Dios se entregó a mi vida, entonces la invitación de cuando yo me encuentre con Dios es que yo haga lo mismo, que yo me entregue también a Dios sin reserva. Entonces la liturgia es en el momento en el cual Dios se entrega a nosotros y que la forma de responder a la liturgia que Dios nos ofrece es que yo le responda de la misma manera. Es decir, es un Dios que te dice, te amo. Y la invitación es que nosotros también le respondamos el amor con el amor. Dice el Yucat, dice, Jesús está ahí, en la palabra y el sacramento. Dios está presente. Esto es lo primero y lo más importante en toda celebración litúrgica. ¿Qué es lo más importante en toda celebración litúrgica? Es que Dios está presente. Si tú te vas a bautizar, si tú te vas a confirmar, si tú vas a misa, si tú vas a confesarte, si tú vas y recibes la unción de los enfermos o te la llevan a tu casa, si tú te vas a casar, si tú vas a ser un sacerdote, si tú vas a consagrar tu vida a Dios, dice lo primero y lo más importante en una celebración litúrgica, que nosotros regularmente la conocemos como nuestra misa o todo acto en el cual, repito, Dios se nos da como sacramento, lo más importante es que Dios está presente. Si te vas a bautizar, te digo una cosa, Dios está ahí. Si te vas a confirmar, Dios está ahí. Si vas a confesarte, Dios está presente. Si vas a recibir la unción de los enfermos en tu casa o en el hospital, ¿qué crees?
Dios está ahí presente. Si tú te vas a casar, si tú te vas a ordenar sacerdote, ¿qué crees? Dios está presente, porque en toda celebración litúrgica es Cristo el que está presente, es Cristo el que celebra el sacramento, es Cristo el que concede que todo lleve la gracia que debe de llevar. Dice, en segundo lugar, estamos nosotros. O sea, en primer lugar está Dios. En segundo lugar, estamos nosotros. Dice, Jesús entrega su vida por nosotros, para que nosotros le ofrezcamos el sacrificio espiritual de nuestras vidas. En la Eucaristía, en la misa, lo que nosotros conocemos como misa, la Eucaristía se traduce también como acción de gracias. En la acción de gracias, en la misa, en la Eucaristía, dice, Cristo se nos da para que nosotros nos demos a Él. Por así decir, extendemos a Cristo un cheque en blanco sobre nuestra vida. De este modo participamos en el sacrificio salvador y transformador de Cristo. Dice que cuando nosotros participamos en misa, en la celebración eucarística, en la acción de gracias, que es como se le nombra a la misa se le nombra como Eucaristía, como acción de gracias. Dice, es en la Eucaristía que Cristo se nos da para que nosotros nos demos a Él. Es llevarle a misa un cheque en blanco de nuestras vidas. Imagínense, es decirle a Dios, escribe lo que quieras, pídeme lo que tú quieras. Es cada vez que vayamos a misa, ustedes el próximo domingo, este próximo sábado, yo tengo la esperanza de que ustedes se acerquen a la celebración litúrgica que es nuestra Eucaristía, que se celebre, que lleguen a la Eucaristía y que se vayan alegres y gozosos de que van a empezar a vivir su Eucaristía, que se den cuenta de una cosa, que Cristo está presente en la Eucaristía, porque Cristo viene a entregarnos sus sacramentos, su palabra, su presencia, y que nos corresponde a nosotros entregarle un cheque en blanco a Dios de nuestras vidas. Como el ejemplo que les ponía el día de ayer, entregarle toda tu casa. No entregarle nada más, ay, vente un ratito conmigo. No, la invitación es a que le entreguemos un cheque en blanco a Dios de nuestras vidas. Señor, escríbelo lo que quieras. Haz lo que quieras con mi vida. Y cada vez que vayamos a misa es responder a esa entrega de Dios hacia mí, responderle también con una entrega. Señor, aquí está mi cheque en blanco. Haz de mí lo que tú quieras. Hay un momento donde el sacerdote en la misa dice, he aquí Jesús, el Cordero de Dios, ¿verdad? Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. He aquí Jesús. Te están diciendo, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Y entonces nosotros en nuestro interior, digámosle a Jesús, Señor, pues aquí estoy yo para ti. Aquí, gracias Señor por estar aquí para mí. Y te doy gracias, ¿verdad? Te doy gracias porque tú estás aquí para mí. Y aquí estoy, Señor, yo para ti. Dice, nuestra pequeña vida, dice en la misa, nuestra pequeña vida es elevada al reino de Dios. Dios puede vivir su vida en nuestra vida. ¿Sí? Entonces es en la Eucaristía donde nuestra vida se eleva al cielo. Es vivir un pedacito de cielo y no vivir atormentados. Ay, este padre, ya casi acabará el padre. No, la invitación es a darme cuenta que ahí está Jesús. Que ahí está Jesús, que Él está ahí para escucharme, que ahí está para ayudarme y que solamente necesito yo estar dispuesto a que Él me ayude, a que Él me guíe, a que Él me santifique, a que Él me haga bueno. Solamente necesito ir en esa disposición a nuestra liturgia. Pregunta 181.
¿por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos? A ver, ¿ustedes por qué creen que nuestras celebraciones litúrgicas, la que ustedes más conocen es la misa? ¿Por qué hay tantos signos y símbolos? Repito, toda la celebración litúrgica es todo momento en el cual Dios se nos presenta en algún sacramento, es decir, puede ser un rito de unción de enfermos allí en tu casa, pero también puede ser solamente el puro bautismo, el puro acto del bautismo, es un acto litúrgico, pero regularmente pues es nuestra misa, que es la que más conocemos, es una celebración litúrgica. Y nuestra pregunta del día de ahora es, ¿por qué habrá tantos signos y símbolos? ¿Ustedes por qué creen que en nuestra misa hay tantos signos y símbolos? ¿Para qué nos sirven los signos, los símbolos? Y a partir de ahí a lo mejor podemos responder esta pregunta. ¿Para qué sirven los signos y los símbolos en nuestra vida cotidiana? ¿Y por qué creemos que haya signos y símbolos en nuestra misa? A ver, ¿los escucho? Quien guste. Sí, Karen, ¿te escuchamos? Para, para reconocer las realidades espirituales. Oh, muy buena respuesta, muy bien, Selene. Porque es tan importante como la liturgia y para creer en Dios y serle fiel. Para serle fiel a Dios, para que nos demos cuenta de su presencia. Y la respuesta de Karen es para que nos demos cuenta, ¿verdad? Para que nuestros signos, nuestros sentidos se den cuenta de la presencia de Dios, que ahí está presente, ¿no? Vamos a ver para qué hay tantos signos y símbolos en las liturgias, en las celebraciones litúrgicas. Y esto implica el bautismo, en la confirmación, en la confesión. Ustedes se pueden dar cuenta que existen muchos símbolos y muchos signos. Y dice entonces, la respuesta, ¿alguien me ayuda a leer lo que está en color negrito, por favor, quien guste? Excelente, escuchamos. Dios sabe que los hombres no solo somos seres espirituales, sino también corporales. Necesitamos signos y símbolos para reconocer y designar las realidades espirituales o interiores. Ok, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Dios sabe que nosotros los hombres somos no solamente seres espirituales, sino que nosotros conocemos y percibimos nuestra realidad con nuestros sentidos. Nosotros regularmente todo lo conocemos o percibimos lo que conocemos mediante los sentidos. ¿En qué momento yo puedo decir que conozco algo? Regularmente decimos que conocemos algo cuando vemos a la persona, cuando escuchamos a la persona, decimos, ah, yo a esa persona lo conozco. Ah, a esa persona yo ya la vi, yo lo conozco. Ah, a esa persona yo una vez le di por error un aventón, yo lo conozco, yo lo aventé, yo lo conozco. Ah, aquella persona hizo esto. Y regularmente nosotros conocemos mediante nuestros sentidos, es decir, usamos nuestras manos, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestra boca, conocemos mediante los sentidos. Y dice Dios, Dios sabía que nosotros conocemos mediante los sentidos. Y es por eso que nosotros necesitamos signos y símbolos para reconocer, como dijo Karen, las realidades espirituales que hay en ese signo, que hay en ese lugar. Y dice más adelante, de igual, dice, da igual
que sean rosas rojas, anillo nupcial, vestidos negros, grafitis o el lazo de la lucha contra el SIDA, siempre expresamos las realidades interiores mediante signos y también nos entendemos así de modo inmediato. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no nos hemos hecho un tatuaje? Bueno, yo no, pues, pero a lo mejor alguien de ustedes se ha hecho un tatuaje. ¿Y qué significa tu tatuaje? Espero y quiero pensar que es un recuerdo, ¿verdad? Porque algunos lo hacen por recuerdo de algún familiar que amaron mucho o de alguien, de un personaje con el que te identificas. Dice, durante nuestra vida hemos y utilizamos siempre o representamos realidades de nuestra vida mediante signos. Dice, estas realidades interiores las representamos, repito, dice, las realidades interiores mediante signos y también nos entendemos así de modo inmediato. Los signos o los símbolos nos ayudan a entender de una forma más rápida. ¿Para qué sirven los signos y los símbolos en nuestra liturgia? Para entender más rápido lo que está dándose ahí. Es para entender, dice, el Dios hecho hombre nos da signos humanos bajo los cuales Él vive y actúa en nosotros. Pan y vino, el agua del bautismo, la unción con el Espíritu Santo, son signos que nos ayudan a entender rápido lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Para qué creen que Dios nos dé en un sacramento pan y vino? ¿Ustedes para qué creen? ¿Para qué Dios nos da de comer pan y vino? ¿Por qué creen que nos da pan y vino de comer? ¿Para qué sirve la comida? ¿Para qué, Selene? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Y esa es la misión de la Eucaristía, que nosotros vivamos. ¿Para qué creen que se utiliza el agua en el bautismo? ¿Qué significa el agua? ¿Para qué nos sirve el agua? ¿Selene? Para purificar. Para purificar. ¿Qué hace el bautismo en nuestras vidas? Purificar. Es por eso que Dios nos da sus sacramentos mediante signos. Dice, y estos signos son importantes, dice, es el lenguaje corporal con el cual pues nosotros reconocemos, ¿verdad? O conocemos las cosas. Dice, nuestra respuesta a los signos sagrados de Dios instituidos por Cristo consiste en muestras de reverencia. Doblar la rodilla es un signo. Ponerse de pie en misa para escuchar el evangelio es un signo. Inclinarse es un signo. Juntar nuestras manos en el Padre Nuestro es un signo. Y como hacemos para una boda, adornamos el lugar de la presencia divina con lo más hermoso que tenemos, con flores, velas, música. No obstante, dice, los signos necesitan en ocasiones palabras que lo interpreten. Entonces, los signos son el lenguaje que Dios nos da para que podamos entender la realidad que se está viviendo. ¿Por qué nos ponemos de rodillas en misa? Para mostrarle nuestra reverencia a Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie en misa? Para escuchar, es una virtud decir, Señor, aquí estoy atento a tu palabra. Sentados también es una postura litúrgica que nos invita a escuchar. El ponerse de pie, el arrodillarse, el levantar nuestras manos, el poner flores, velas, música en misa, también nos invita a que queremos que el lugar, la presencia de Dios esté en el mejor lugar posible. Entonces nos dice que estos signos en ocasiones necesitan palabras que los interpreten. ¿Por qué se necesitan de palabras que los interpreten? Porque luego estos signos nosotros nos podríamos confundir.
Dice que en una ocasión, les comento, comenta un obispo acerca de los signos importantes y que los tenemos que hacer aunque la gente no nos vea. Decía un obispo que en una ocasión él regañó a sus monaguillos porque pasaban delante del altar y no hacía reverencia, es decir, pasaban enfrente del Santísimo y pasaban sin darse cuenta que allí estaba Dios sin un acto de reverencia. Dice este obispo que lo regañó, ¿da? Hey, ustedes deben de darse cuenta que allí está Dios y cada vez que pases, se debe de hacer reverencia. Y dice este obispo que en una ocasión, después de que les dijo eso, los monaguillos estaban en una ocasión escondidos ahí en el templo y dice que él como que escuchó algo y que se dio cuenta que estaban en el confesionario y les preguntó que qué estaban haciendo ahí, a lo cual ellos le respondieron, es que queríamos ver si cuando la gente no te veía, seguías haciendo los mismos signos que hacemos, es decir, doblar la rodilla, inclinarse, hacer reverencia hacia el altar, a lo cual el obispo le dijo, tengo que hacerlos. Esto debe de ser, me vean o no me vean. Los signos, las reverencias son para Dios, son signos de la muestra que yo también le tengo a nuestro Dios. Por lo tanto, pues en nuestras misas, pues procuremos pues cumplir con esos signos que Dios nos ofrece. Y ya por último, creo que ya no vamos a alcanzar a ver la última pregunta, aunque esté muy pequeñita. Dice, ¿por qué los signos sagrados de la liturgia necesitan, además de signos, palabras? Dice, celebrar la liturgia supone encontrarse con Dios, dejarse que Él actúe, escucharle, responderle. Estos diálogos se expresan siempre con gestos y palabras. Jesús habló a los hombres mediante signos y palabras. Así también sucede en la iglesia, cuando el sacerdote presenta los dones y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Solo esta palabra interpretativa de Jesús hace que los signos se conviertan en sacramentos, signos que realizan lo que significa. Es decir, todo sacramento se convierte en sacramento cuando las palabras del sacerdote nos interpretan qué significa. Cuando el, cuando el sacerdote pone las palabras de Dios, pone la palabra de Dios en el signo, es cuando el signo se convierte en sacramento. Cuando el agua se convierte en un agua que no solamente me purifica por fuera, sino en un agua que me purifica por dentro. ¿Sí? Entonces, hoy, pues la invitación es que nos demos cuenta que aunque la misa tenga muchos signos, que liturgia, 4 cosas hoy espero que se lleven. Punto número 1, que la liturgia es el culto en el cual se nos presenta Dios y es el momento donde Dios se hace presente. 2, que los sacramentos que están rodeados, nuestra liturgia está rodeada de signos y símbolos que nos hacen recordar y entender más rápido lo que significa cada cosa. Y que para que un signo se convierta en sacramentos, necesita de la palabra de Dios, necesita la interpretación, se necesita ver qué significa cada cosa. Entonces, en su libro de catequesis, que espero que ya tengan la mayoría, y si no, pues ya después nos alcanzan los que no lo han tenido, ahí casi hasta a medias de su catecismo, hay una sección que dice, después de que vienen las preguntas del Yucat, viene un niño como corriendo y viene un apartado que dice el libro para los niños, el libro de la misa para los niños y para las niñas. En tu mismo catecismo que te dieron, hay una parte a poquito despuesito de la mitad que dice el libro de la misa de los niños y de las niñas. Te vas a dar cuenta porque son muchos colores, muchos dibujitos, perdón. Y la tarea, a partir de que hoy que vimos este tema de los signos y los símbolos, es que leas la página 1, la página 2 y contestes la página 3 y la página 4
con algunos símbolos que te está pidiendo ahí, que te des cuenta que están presentes en nuestra liturgia. ¿Queda claro lo que van a hacer de tarea en esta semana, en esta misa? Sí. Sí, dice, si tienen ahí el catecismo cerquitas a la mano, dice, alto, alto, no leas este libro, dice, si no quieres ir a misa y tus papás te llevan a la fuerza y odias ir a misa, entonces no leas este libro porque no le sacarás ningún provecho. Pero si le quieres sacar provecho, dice aquí, pero si quieres empezar a disfrutar la misa, entonces empieza a leerlo ahora mismo. Dice, primero vamos adentro del templo para ver dónde se celebra la misa y qué cosas hay allá. ¿Te parece bien? Dice, adentro de todos los templos católicos verás 5 cosas. ¿Alguien me dice cuáles son esas 5 cosas? Dice, el altar, para los que no tengan el libro, el altar, el crucifijo, el ambón donde se lee la Biblia, el sagrario donde se guarda la comunión con la vela prendida que muestra que Jesús está presente y la silla para el sacerdote. 5 cosas que en todo templo católico te vas a encontrar. Repito, el altar, el crucifijo, el ambón para leer la Biblia, el sagrario donde se guarda Jesús y la silla donde el sacerdote preside la misa. Y dice que a lo mejor te vas a encontrar otras cosas como la mesita para el pan y el vino, imágenes de santos, el bautisterio, el confesionario y otras cosas. Dice entonces la tarea, para los que no tengan el libro, que dibujes tu iglesia a donde vas a misa, estos símbolos que nos quieren recordar algo. Son símbolos que nos quieren recordar o hacer presente algo. Eso lo vamos a descubrir más adelante, pero por lo pronto su primera tarea que van a hacer en el catecismo, la segunda pues sería ya del catecismo, es que vas a contestar la página 3 y 4 de tu libro. Si no tienes tu libro todavía, simplemente, repito, es buscar estos símbolos y dibujarlos en tu vida cotidiana. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda o alguna inquietud? No, ninguna. Perfecto. Kevin, ¿qué te llevas a tu casa el día de ahora? ¿Con qué te quedas del tema del día de ahora? Dios siempre está presente, ya sea nuestro bautismo, matrimonio, unción de los enfermos, confirmación, Eucaristía. Y que además decía ahí que era lo más importante, ¿verdad? Muy bien, pues ya Kevin nos resumió gran parte del tema del día de ahora. Brandon o Jennifer, ¿qué aprendieron el día de ahora? Que la lujuria es un servicio que Dios nos hace a nosotros. Que la liturgia, Dios está ahí para servirnos, para ayudarnos. Muy bien, perfecto. Selene, ¿qué te llevas tú el día de ahora en esta catequesis? Que Dios o Jesús siempre está presente en cualquier ocasión. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar ya para el último y ya retirarnos? Antonio. Que en la liturgia se nos presenta a Dios, ¿verdad? Que en la liturgia se nos presenta a Dios y que hay signos en nuestras celebraciones litúrgicas para entender más rápido lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, su tarea es encontrar estos 5 símbolos, verlos en su templo, cómo están, y dibujarlos como puedan, ¿de acuerdo? Ahí sáquenle una foto y luego ya los dibujan en su casa para fácil, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, antes de retirarse, pues terminamos este catecismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Para recoger el libro, creo yo que lo entregan o en las notarías, en cualquiera de las dos notarías. Hay que irlo a pedir con tu voucher de pago, ¿sale? Tienes que ir a la notaría, creo que el martes, creo que mañana sábado está abierto. Entonces también en la mañana va a haber catequesis ahí en Santa Cruz, pueden ir el sábado en la mañana a las 9, en, no sé, en Padre Nuestro, si también abran a las 9, y invito pues a que asistan a su misa, ¿de acuerdo? Que asistan a su misa, que empiezan a vivir la Eucaristía, las celebraciones litúrgicas de manera recordar que ahí está Dios esperándote, ¿sale? Entonces, respondo preguntas, pueden ir dejando su asistencia en el chat, por favor, antes de retirarse. Entonces, Karen, entonces ocupas ir repito, ya sea la notaría de aquí de Santa Cruz o la de Padre Nuestro para que te entreguen tu libro. Si es en la notaría de arriba, creo que el martes, aquí también martes en la tarde, o en este sábado también en el horario de catecismo, a lo mejor te lo entregan. ¿Cuándo entregamos tarea? Luego les explico para cómo le van a hacer para subir las tareas, ¿de acuerdo? ¿A qué horas habrá misa? Aquí en Santa Cruz la misa es a las 7 de la mañana, a las 11:30 y a las 5:30 de la tarde en Santa Cruz. En Padre Nuestro es a las 11, si no me equivoco, no, a las 10:30 o 10 y a las 7, creo. Muy bien, que pasen bonita noche. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Les dejé que contestaran qué son los sacramentos, con lo que hemos aprendido que son los sacramentos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Dios te salve María, llena de gracia, Señor. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni error, ni en noche ni en día, hasta que si me desamparas, que seré mi ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí, por toda la familia entera. Amén.
No, no me han picado. ¿No te has picado? No me han picado. Cristóbal, ya me a bañar. Mami. Tus botas en su lugar.